A lo largo de la historia, el hombre ha buscado preservar su vida y garantizar sus necesidades básicas como los alimentos, la vivienda, así como sentirse seguro, primero individual y después colectivamente, por lo cual a lo largo de la existencia del hombre ha habido etapas en las cuales ha evolucionado la seguridad social hasta como la conocemos el día de hoy. La primera etapa es la Edad Antigua, que data de aproximadamente 3500 años antes de Cristo. Algunas de las civilizaciones destacadas en esta etapa fueron los egipcios, ya que en Egipto se crearon las instituciones de defensa y de ayuda mutua, que prestaban auxilio en caso de enfermedad, como el Servicio de Salud Pública, financiando con un impuesto especial, mientras que en Grecia los ciudadanos que por sus limitaciones físicas no podían subvenir a sus necesidades eran auxiliados y educados los hijos de quienes habían perecido en defensa del Estado. Por otra parte, en las antiguas culturas americanas, en el imperio de Tahuantinsuyo, los incas garantizaron a la totalidad de los seres humanos bajo su jurisdicción el derecho a la vida mediante la satisfacción plena de las necesidades físicas primordiales. La siguiente etapa fue la Edad Media, que duró del siglo V al XV. Esta etapa, de acuerdo con Briceño Ruiz, está caracterizada por la ayuda al prójimo. Se materializa con el ejercicio de la caridad, concepción y norma moral de tipo religioso en esta etapa. Le siguió la Edad Moderna, que comprende del siglo XVI al XVIII. Durante este periodo se empieza a formar la estructura del Estado hasta su aparición en el siglo XIX. Se caracterizó por el descubrimiento de América y la incursión a nuevas tierras como África, provocando intercambios culturales y la creación de mercados comerciales más grandes. Otra característica destacada fue el mutualismo, otro de los sistemas de ayuda mutua, mediante la creación de asociaciones entre miembros de determinadas colectividades para asumir ciertos riesgos y contingencias sociales, como la vejez, la invalidez, enfermedad y muerte, a través de las aportaciones de sus miembros. Eran asociaciones típicamente previsionales. La última etapa, que por cierto es en la que nos encontramos, fue la Edad Contemporánea. En esta etapa hubo varias revoluciones como la francesa, de 1789 a 1804, donde el pueblo oprimido luchó por la defensa de sus intereses para terminar los privilegios de la monarquía, así como la revolución industrial, fue el proceso de cambio de la producción artesanal a las máquinas, surgiendo el capitalismo industrial frente a los obreros, naciendo los derechos sociales con la creación del derecho del trabajo y la formación de los primeros sindicatos. También existieron problemas bélicos en diferentes países. Al concluir la Primera Guerra Mundial, la cual fue de 1914 a 1918, originada por fines imperialistas, la mayoría de los países adoptaron la solución alemana de finales del siglo XIX. Los seguros sociales establecidos en Alemania constituyeron la fuente inspiradora de los seguros sociales que se implantarían a finales del siglo XIX y principios del XX, hasta la aparición de la seguridad social. Algunos datos que me llamaron la atención de esta etapa fueron: el término seguridad social se utilizó por primera vez en un documento normativo en la Ley de Seguridad Social de los Estados Unidos de 1935. En 1938, Nueva Zelanda fue el segundo país en utilizarlo en su legislación. El siglo XX inició con el estado de bienestar o benefactor. Por el otro lado, el seguro privado hizo su aparición a finales del siglo XIX como un contrato de derecho privado. De esta etapa obtenemos: son evidentes las diferencias entre los seguros sociales obligatorios y la seguridad social. Mientras los primeros protegen a los trabajadores por cuenta ajena, la seguridad social nace con el propósito de amparar a toda la población. Asimismo, los seguros sociales protegen al trabajador contra determinados riesgos y contingencias sociales. En cambio, la seguridad social se estructura para cubrir todos los riesgos y contingencias a que están sujetos los miembros de una determinada colectividad. Si bien estos son etapas de la evolución de la seguridad social en el mundo, también México como país tuvo su propia aportación a la seguridad social, ya que desde la época prehispánica a los indígenas le preocupaban la aplicación farmacológica de las plantas. Por eso surgió el herbolario, que sucedía al brujo y que anunciaba al médico. La ciencia botánica indígena era más avanzada incluso que la europea. En el pueblo azteca, en las que se protegía principalmente a guerreros que recibían atención médica, los recursos para esta práctica eran extraídos del erario público y que servía principalmente para entregarles al benéfico de la asistencia médica.
México también pasó por la época colonial, en la cual la intervención española en México significó el traslado de sistemas políticos, culturales y sociales que sustituyen los esquemas de convivencia indígena como consecuencia. Este cambio se reflejó también en el ámbito de protección y asistencia de las clases desposeídas. Josefina Muriel relata que en esta época se erigieron en el virreinato 129 hospitales, muy bien definidos y dentro de los cuales se encuentra la construcción en la ciudad de Puebla, del famoso Hospital de San Pedro, cuyo edificio actualmente se destina al Museo del Virreinato. Posteriormente, en el México independiente, en 1861 el presidente Benito Juárez decretó la creación de la Dirección General de Beneficencia para centralizar los servicios hospitalarios y para organizar, coordinar y sostener los medios de beneficencia pública, a fin de convertirlo en un servicio público dependiente del Estado, y en 1877 en el Porfiriato se crea la Dirección de Beneficencia Pública, ubicándose para 1881 dentro de la Secretaría de Gobernación. En esta época se fomentó la creación de fundaciones públicas de carácter privado, como la Fundación Concepción Beistey, que empezó a crear nuevos hospitales. Tal fue el éxito de estas fundaciones y el crecimiento de sus centros hospitalarios, que para 1885 el gobierno tuvo que controlarlas a través de gobernación y en 1904 se dictó la Ley de Beneficencia Privada para el Distrito Federal y territorios federales. Si bien la seguridad social en México y en el mundo aún carece de muchos factores que cubran a toda la población de servicios básicos de salud y de bienestar, en los últimos años se ha estado trabajando para que más personas puedan tener acceso a estos servicios. La ley establece que tanto los empleadores como los trabajadores tienen la obligación de cumplir con las disposiciones de seguridad social. Las empresas primordialmente cubren a sus trabajadores para que puedan tener acceso a estos servicios. Pero ¿qué sucede con las personas que se autoemplean? Las personas independientes y las personas que no tienen las condiciones físicas para trabajar, personas que están en un estado de pobreza y marginación. Por ello, debemos de estar dispuestos a que existan mejores leyes que promuevan la equidad de salud. También tenemos que trabajar como sociedad para que dichas personas puedan crecer y puedan ser más autosuficientes, y de esa forma puedan tener no solo bienestar social, sino también personal, y puedan ser ciudadanos copartícipes de ayudar al necesitado, pero también ser capaces de ayudarle a salir de esa necesidad. Bien amigos, si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal. Hasta la próxima.